Bueno, bienvenidos a este video, jóvenes. Vamos a resolver el ejercicio 4 de la tarea. En este caso nos dicen que tenemos una viga que se muestra en la figura 4, cuyas cotas están en metros, y nos piden que determinemos las reacciones en el empotramiento en C. ¿Ok? Recordando que al ser un empotramiento tiene tres tipos de reacciones, dos fuerzas y un momento, ¿verdad? Que no se nos puede olvidar. Entonces, tenemos las siguientes reacciones, ¿verdad? Tenemos que hay CX, tenemos que puede haber o va a haber CY, ¿sí? Y el que no se nos puede olvidar que es el momento en C, el cual es particular porque recuerden que solo sale cuando hay empotramientos, ¿verdad? Y bueno, en este caso estamos haciendo nuestra predicción inicial con los signos que suelen ser positivos, ¿verdad? Hacia la derecha, hacia arriba y en el sentido antihorario, ¿ok? Para el momento. Luego vemos que lo que tenemos es una fuerza aquí puntual, la cual al estar inclinada debemos de descomponer en X y en Y. Y tenemos una carga distribuida acá que se puede dividir en un rectángulo y en un triángulo, ¿verdad? Entonces, hacemos una división nosotros acá, ¿verdad? Y entonces, tomando en cuenta esta división, vamos a darle un tratamiento a ese 700 para que no tengamos problemas de confusión con el triángulo, ¿verdad? Y entonces vamos a decir, bueno, es que este 700 lo, lo vamos a cambiar por los siguientes valores. Vamos a decir que aquí llegamos con 300 newtons sobre metro a nivel de la división que hicimos y a partir de ahí empezamos en cero y a la parte de arriba llegamos es con 400 newton metro. ¿Ok? Esta sería la división. Vean que evidentemente son los mismos 700, solamente que los dividimos de esta manera. ¿Ok? Entonces, digamos que le queremos llamar fuerza uno a la resultante del rectángulo. Ahora vamos a tratar de poner lo más centrado posible. Y entonces le llamamos F1. ¿Ok? Ya sabemos incluso antes de calcularlo que por ser un rectángulo, el centroide de esa fuerza está a la mitad de la distancia, ¿verdad? Entonces sabemos que esta fuerza es, esa no, sabemos que esta fuerza está centrada en el rectángulo, ¿verdad? Que es donde está el centroide, y entonces sabemos que esta distancia van a ser 3 metros, ¿ok? Luego sabemos que F1, en este caso sería igual al área del rectángulo, ¿ok? Entonces de ahí que F1 sea igual a la base, que mide 6 metros, por la, la altura, digamos, que en este caso son 300 newtons sobre metro, y bueno, F1 nos da 1800 newtons, ¿verdad? Los metros se cancelan y ahí que quede la fuerza de 1800, ¿ok? Entonces, esta sería F1. Entonces, podemos poner aquí F1 igual a 1800 newtons. Muy bien. Luego, sabemos que hay una segunda fuerza, que en este caso es una fuerza también, también que va a ser puntual, digamos, la estamos representando de forma puntual, pero en este caso sabemos que corresponde al triángulo, ¿verdad? Sabemos que corresponde a ese triángulo que ahora tiene por base 6 metros, pero por altura 400, ¿verdad? Entonces le vamos a llamar F2, ¿ok? Y tenemos que saber también cómo funciona la cota. Esta cota, en este caso, sabemos que está en el centroide
triángulo. ¿Verdad? Y el centroide de un triángulo está a 1/3 de donde esté el ángulo recto. O sea, de aquí, 1/3. 1/3 de esta distancia que es 6. ¿Verdad? Entonces sabemos que esa distancia son 2 metros. ¿Verdad? Eso lo sabemos. Ahora bien, ¿cómo sería F2? Bueno, F2 es igual al área del triángulo, ¿verdad? Entonces, al ser el área del triángulo, dice que es la base, que es 6 metros, por la altura, que son 400 newton metro, pero todo eso, ¿verdad? Base por altura dividido entre 2. De ahí que F2 sea igual a 1200, ¿verdad? 1200 newton. ¿Ok? Entonces, esas serían estas dos fuerzas, ya sustituyendo las cargas distribuidas por cargas puntuales. ¿Ok? Y que ya sabemos además a dónde está su colocación. Muy bien. Luego, lo que seguiría es esta fuerza, que puede ser que le llamáramos F3, ¿verdad? La fuerza de 300 newton. Y entonces decimos que esa fuerza va a estar descompuesta, ¿verdad? En una fuerza en X y una fuerza en Y. ¿Ok? Acá, como la fuerza 1, la fuerza 3, perdón, que le llamamos fuerza 3, ya está en el eje, en el cuadrante 1, ¿verdad? Entonces, ya está porque hacia ahí apunta. Su componente en X es hacia la derecha y su componente en Y es hacia arriba, ¿verdad? Eso ya es sabido, ¿ok? Y bueno, como ustedes saben, nos interesa conocer este ángulo, que sería el ángulo con respecto al eje X, en vista de que el ejercicio nos dice que ese ángulo es 60, entonces este ángulo naturalmente es 30, ¿verdad? Muy bien. Y estas ya sabemos que se llaman F3X y tenemos F3Y. ¿Ok? Ahí estaría. Y obviamente vamos a calcular esas componentes. F3X, ¿verdad? Sería F3 multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso es 30 grados. ¿Ok? Entonces, F3X va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que es 300, por el coseno de 30 grados. Ok, entonces eso lo ponemos en la calculadora. 300 por el coseno de 30, y eso nos da 259. Entonces decimos que F3X es igual a 259,81 newtons. ¿Ok? Ya tenemos este valor. Y ahora hacemos el F3Y. Entonces F3Y es igual, ya sabemos que a F3, en este caso por el seno de 30 grados. ¿Verdad? Y eso sería decir que F3Y es igual a 300 por el seno de 30 grados. ¿Ok? Y bueno, podemos comprobar en la calculadora que eso da 150. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, sabemos que F3Y es igual a 150 newtons. Ok, entonces ya estamos listos para hacer el equilibrio, ¿verdad? Porque ya tenemos lo que necesitamos. Tenemos la fuerza esta que nos daban en el enunciado, inclinada, ya la hemos descompuesto en sus componentes X y Y. La carga distribuida, que era un trapecio, ya la separamos en un rectángulo y en un triángulo, ¿ok? Teniendo el cuidado del 700. Y ya hemos sacado dos fuerzas puntuales. Una para el rectángulo, 300 por 6, 1800, a la mitad de la distancia, porque es un rectángulo, ¿verdad? Y en el caso del triángulo, es 400 por 6 entre 2, ¿verdad? Y eso nos da 1200. Y está ubicado a 1/3 desde el ángulo recto. Ok, entonces ya estaríamos listos para calcular la, las reacciones, ¿verdad? Tal vez podríamos limpiar un poco aquí cosas que nos pueden entorpecer, que sería tal vez quitar un poco las cargas distribuidas, ¿verdad? Entonces,
por lo menos que no se vean tanto. Y así ya nos queda un problema que hemos resuelto en muchas otras ocasiones, ¿verdad? Que es una viga con fuerzas puntuales y que tenemos nuestras tres ecuaciones de equilibrio para resolver, ¿verdad? Incluso podemos quitar esta, porque ya sabemos que una vez que la fuerza inclinada eh, la hemos descompuesto, usamos los valores de las componentes. Bueno, tal vez la flecha la podemos dejar ahí como para recordar de dónde salieron las F3X y la F3Y. ¿Ok? Pero entonces ya ahora sí podemos hacer nuestro equilibrio. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo sería ese equilibrio? Bueno, podríamos empezar por una sumatoria de fuerzas en X igual a cero. ¿Ok? Y entonces ya sabemos que nuestra convención es que en el caso de las fuerzas en X, cuando están apuntando hacia la derecha, significa que son positivas. ¿Ok? Y entonces acá nos damos cuenta que tenemos dos y que las dos están apuntando hacia la derecha, ¿verdad? Que son CX más F3X. Y eso es igual a cero. Y como conocemos el valor de F3X, ¿verdad? Lo puedo sustituir y entonces sería 259,81. Eso es igual a cero y evidentemente el CX, ese número pasa a restar y entonces el CX nos da negativo. ¿Qué significa que nos dé negativo? Bueno, significa que ese es el valor, pero que la dirección la tenemos que tomar para el otro lado, ¿verdad? Entonces aquí sabemos que la dirección es realmente hacia la izquierda. ¿Ok? CX va realmente hacia la izquierda. Claro, es evidente, ¿verdad? Que si esta fuerza va para la derecha, esta fuerza tiene que ir para la izquierda para que se equilibre. ¿Ok? Luego podemos decir que vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y quizás, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, vamos a ver, tenemos una sumatoria de fuerzas en Y iguales a cero, ¿verdad? Y ya tenemos una clara convención al respecto, que es que lo que apunta hacia arriba le damos el signo positivo, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, ¿cuántas fuerzas tenemos en Y? Tenemos cuatro, ¿verdad? Podríamos decir que tenemos una, dos, tres y cuatro, ¿verdad? Entonces, esos cuatro términos tienen que estar en nuestra sumatoria. Y tenemos dos para arriba, que son CY y F3Y, y dos para abajo, que son F1 y F2, ¿verdad? Y eso es igual a cero. Y entonces tenemos los valores. F3Y vale 150, F, F2 vale, perdón, F1 vale 1800 y F2 vale 1200 y eso es igual a cero. Y bueno, es claro que eh, como usted quiera hacerlo, digamos, puede sumar esos números, ¿verdad? En caso que los quisiera sumar, serían 150 menos 1800 menos 1200, ¿verdad? 2850 negativo. Digamos que usted lo pusiera acá y luego dice, bueno, eso que está positivo pasa, está negativo, pasa positivo al otro lado del igual. ¿Y qué significa que nos haya dado positivo? Bueno, significa que la fuerza efectivamente va hacia arriba, ¿verdad? Tal cual la predijimos. Ok, entonces aquí le podemos colocar el simbolito de que esto va para arriba. ¿Ok? También tiene su sentido, ¿verdad? Tenemos que solo hay una fuerza que es pequeña, 150, en comparación a estas dos, ¿verdad? Que suman 3000. Claramente esto tiene que ir para arriba para equilibrar las cosas, ¿verdad? Ya solamente nos haría falta nuestra sumatoria de momentos, que hay que hacerla, ¿verdad? Porque si no, básicamente tenemos un tercio del problema incompleto porque no estaríamos encontrando esta reacción que existe, porque esto es un empotramiento. ¿Verdad? Y aquí no lo indica, ¿ok? Que esto es un empotramiento. Entonces, que no se los olvide hacer esta sumatoria de momentos, ¿verdad? Y entonces, mi recomendación por lo general es que la hagamos en el mismo empotramiento, ¿verdad? Pues usted la puede hacer donde quiera, pero hacerla en el empotramiento por lo general sale bien, ¿verdad? Y entonces, recuerde que la convención es que lo que está en el sentido antihorario, ¿verdad? Esto quiso ser una flecha, es positivo.
¿ok? Sentido antihorario es positivo. El primero y que no se le puede olvidar es MC, ¿verdad? MC usted de hecho lo puso en ese sentido, ¿verdad? Lo pusimos en ese sentido, entonces es positivo. Y luego nos damos cuenta, ¿verdad? Que F3X no, porque está en la misma línea de acción, y que es F1, F2 y F3Y sí que hacen momento, ¿verdad? F1 hace momento positivo, porque vean que gira en contra del reloj, en el sentido antihorario. Y su brazo de palanca, ¿verdad? Aquí tenemos que tener cuidado. Obviamente usted puede saber que es 9 a simple vista, pero si quisiéramos ser bien explícitos al respecto, podríamos poner que es 12 menos 3. ¿Verdad? Como esto es un brazo de palanca, siempre es un número positivo, porque es una distancia. ¿Verdad? Las distancias son positivas. Entonces sería este valor. Luego F2 también. ¿Verdad? Y si ya queremos hacer totalmente explícitos, sería 12 menos 10. ¿Verdad? Muy bien. En el caso de F3Y, F3Y es la única que hace momento negativo, menos F3 por, y en este caso sería 12, ¿verdad? Y eso es igual a 0. Los valores allí los conocemos, entonces podemos sustituir F1 por 1800, 1800 por 9, más F2, que es 1200, 1200 por 2, menos 150 por 12, ¿verdad? Y eso es igual a 0. Obviamente eso se puede resolver muy fácil, pero vamos a aprovechar para hacerlo en la calculadora como en otras ocasiones lo hemos hecho. ¿Verdad? Decimos que esta es la variable, decimos que eso tiene un más 1800 por 9 y que eso tiene un 1200 por 10 y que tiene un menos 150 por 12 y que eso es igual a 0 y que resuelva ahí para un valor de x. Ahí estaba guardado ese de previo. Esto me parece que era una de las lecciones del ejercicio 1 de la tarea, quizás. ¿Verdad? Y obviamente en este caso ese sería el momento. Vean que es un gran momento, ¿verdad? Porque estos valores son grandes. 1800 por 9, estamos hablando que eso anda como por 16.200, etcétera. Entonces tiene sentido que nos haya dado un valor grande. Y también tiene sentido que nos haya dado negativo. ¿Qué implica que nos dé negativo? Bueno, ponemos menos 26.400, ¿verdad? Eso es la interpretación numérica. La interpretación física es que el momento en realidad es 26.400, ¿verdad? Estos son newton metro, pero que él gira en el sentido contrario al que lo predicimos. Como lo predijimos en antihorario, él gira horario, ¿verdad? Entonces este sería el giro. Ahora, ¿tiene sentido? Claro que tiene sentido. Veámoslo acá en el dibujo. ¿Verdad? Tenemos unas fuerzas. Estas fuerzas, ¿qué le quieren hacer a esta barra? ¿Verdad? La quieren doblar para acá. O sea, estas fuerzas quieren, ¿verdad? Que esta barra pase a ser, por ejemplo, como así, ¿verdad? La quieren doblar, ¿ok? Porque le están aplicando esta fuerza. Entonces, el momento, ¿verdad? Eso sería más como la deformación. Digamos que si lo quisiéramos ver en líneas rectas, como que ellas, o más o menos rectas, ellas lo que quieren hacer es poner la viga, digamos así, ¿ok? Así la rota. Entonces, el momento, tiene que venir un momento que rote esto en la dirección contraria, ¿verdad? Para que eso vuelva a estar en su posición original. Entonces, por eso es que tiene sentido que el momento sí quede en la dirección negativa, ¿verdad? Porque la viga quiere rotar en el sentido antihorario, entonces el momento del apoyo le tiene que decir, ok, no, rotamos en el sentido contrario, ¿verdad? Y eso sería eh, lo necesario para que el ejercicio esté en equilibrio, ¿verdad? Entonces, esta sería la respuesta al ejercicio. Ya si usted quiere, lo puede conglomerar en un cuadrito resumen, ¿verdad? En este caso, yo lo que voy a hacer acá es encerrar las respuestas correctas. Y eso sería, jóvenes. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.